Regresamos entonces con el doctor Daniel Kotler, economista principal del Banco Mundial, sobre temas de salud, nutrición y población. Vamos a hablar sobre aseguramiento universal de salud. Doctor Kotler, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Usted acaba de realizar recientemente un estudio sobre el aseguramiento de calidad. Cuéntenos un poquitito, por favor, sobre este estudio y cuál es la experiencia que hemos ganado respecto a la información. Bueno, hay un movimiento global por el cual las poblaciones en muchos países están exigiendo mejores servicios de salud. Y entonces, a nivel global, esto se ha constituido en un movimiento que tiene una serie de cosas en común en distintos países, con la meta de lograr cobertura universal de salud. ¿Qué exactamente es la cobertura universal de salud? Depende un poquito en cada caso. Pero el énfasis está en que llegue a todos y el énfasis también, y eso es una novedad, es que los pobres no estén restringidos a servicios de muy mala calidad. Y entonces de lo que se trata también es de mejorar la calidad de los servicios para todos. ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre el sistema que tenemos el día de hoy y un servicio universal? Porque hoy día básicamente la salud, por lo menos en Perú, es gratuita, con lo cual de alguna manera se abre el espacio al acceso universal, pero por ahí hay dificultades en cuanto a la capacidad de oferta y demanda. Cuéntanos un poquito cuál es el estado actual para Perú. Quizá antes de hablar de Perú, déjeme explicar qué fases ha seguido los sistemas de salud. Y esto es una cosa que ciertamente lo hemos estudiado en algún detalle para 7 países latinoamericanos, y hay una serie de países de otras regiones que también tienen fases similares. A mediados del siglo XX, a principios del siglo XX, en todos los países se fundan recién los ministerios de salud, que en aquella época tenían como responsabilidad cuidar por la salud colectiva, limitar las epidemias, permitir que se abrieran fronteras económicas. Y al mismo tiempo se forman de manera segmentada, casi por clase social, los sistemas de seguridad social. La salud para quienes no estaban asegurados en aquella época era percibido como un acto de caridad, los servicios de salud. Hacia el final del siglo, a partir del año 78, en que hubo una declaración muy importante en Alma Ata, se lanza el concepto de la atención primaria de salud. Y en todo el mundo, incluyendo en todos los países latinoamericanos, esto se hace con mucha fuerza, con mucha pasión y con mucho éxito. Los indicadores de salud mejoran muchísimo. Y esto continúa hasta alrededor del año 90 en algunos países, el año 2000 en otros, donde empieza a haber una nueva exigencia, que es esta exigencia mayor por el aseguramiento universal, donde ya no basta atención primaria para las poblaciones pobres o las poblaciones alejadas, sino que sus necesidades de salud, sus necesidades demográficas requieren de más. Y sus expectativas sociales requieren de más. Y entonces es a eso a lo que están tratando de responder los distintos países con distintos mecanismos. Yo quisiera aprovechar lo que acaba de mencionar para hacer una pregunta respecto a lo que está sucediendo sobre todo en Europa, que de alguna manera es una guía de cuáles son los límites, digamos, de esta filosofía, de este nuevo acuerdo, por decirlo de una manera. La expectativa de vida ha pasado de 30 y tantos a fines del siglo XIX a 76 promedio el día de hoy. Ya tenemos algunos países como Japón que tienen 82, la mayoría de los países europeos bordean el 80, pero tienes, por ejemplo, países como Grecia, donde las personas se pueden jubilar a los 52 años del servicio público, con lo cual queda el interrogante: ¿cómo vamos a lograr financiar estos modelos donde una persona puede vivir 30, tal vez hasta 40 años sin trabajar, y una juventud que está empezando a hacer una vida normalmente familiar, que
incluye tener que comprar una casa, tienen que hacer ciertas inversiones en activos importantes y que no tienen cómo destinar el 60-70% de sus ingresos en impuestos para pagar, entre otras cosas, las pensiones de estas poblaciones que cada día se agrandan, sobre todo en Europa. ¿Cómo vamos a lidiar con esto conforme la expectativa de vida vaya creciendo en los próximos 20 años? Creo que lo que señalas es precisamente una de las razones por las cuales el Banco Mundial se ha interesado tanto en esto. Porque sentimos que, por un lado, hay una nueva fuerza moral en este movimiento, pero al mismo tiempo los países necesitan asegurarse que estos cambios que buscan equidad sean al mismo tiempo fiscalmente sostenibles y permitan la eficiencia. Y tal como estás mencionando, los países europeos, algunos de ellos parecen haber encontrado un tope. Y entonces, justamente lo que nosotros estamos tratando de entender es un poco cómo funciona la plomería en estos sistemas, que específicamente la idea es cómo se hace para extender servicios que permiten dar servicios de calidad a la población en general, pero que al mismo tiempo no se vuelven fiscalmente explosivos. Y lo que encontramos es que en América Latina hay quizá dos caminos comunes. Uno es hay países que han desarrollado paquetes que son paquetes muy pequeños, poco ambiciosos, donde se ofrecen beneficios mayores a los que se ofrecían anteriormente en atención primaria, pero son limitados y se ofrecen solo a través de postas médicas en sitios remotos. Y porque son limitados, entonces no son muy atractivos para la población en su conjunto y de esa manera se controla el costo, ¿sí? Argentina es un ejemplo y el Perú creo que con el SIS hasta hoy ha seguido esa ruta. La otra ruta es una de desarrollar programas mucho más comprensivos que realmente ofrecen mayores beneficios para las poblaciones en términos de tratamiento, de prevención, etcétera, y de tratar de desarrollar filtros con más cuidado. Y entonces México y Colombia, que son dos de los países que desarrollaron algunos de los sistemas para identificación de pobreza más poderosos del mundo, que han exportado esta tecnología, empezaron de esa manera. Entonces dijeron, estos programas son programas generosos y por tanto van a ser atractivos para muchos, vamos a subsidiarlos completamente para los más pobres y a los demás les vamos a pedir que compren un seguro voluntario. Tanto en México como en Colombia, 10 años después, este intento ha fracasado. Y es que creo que una de las lecciones de la historia es que los seguros voluntarios no funcionan como un mecanismo de aseguramiento universal para las poblaciones. Hay un estudio muy reciente, ¿no? El que estudia portafolios de los pobres, que estudia básicamente cómo manejan los pobres sus cuentas e ingresos, ¿no? Y claro, ellos tienen un trade-off, digamos, distinto al de un no pobre, ¿no? Porque tienen que privilegiar el corto plazo y no piensan tanto en el largo plazo porque sencillamente financieramente no pueden, ¿no? En el caso de los países latinoamericanos, efectivamente, es un escenario completamente distinto al europeo, ¿no? En Europa no existe la pobreza rural y tampoco el tipo de pobreza que tenemos nosotros en los cascos urbanos. Lo que me lleva a preguntar, para el caso peruano, ¿cuáles son las brechas más grandes que encontramos? Y después quería preguntarle por la posibilidad de subsidiar no tanto la demanda, sino la oferta a través de servicios privados de salud, como está ocurriendo en algunos otros países con la educación. ¿Cuáles son las necesidades principales? Digamos, en términos del sistema de salud, me parece que el gobierno ha identificado muy bien las necesidades, lo avanzado y lo que falta por avanzar, ¿sí? Y dentro de lo que falta por avanzar, hay una proporción todavía muy significativa de la población que no tiene acceso a ningún seguro, ni a salud ni al SIS.
Una estupenda noticia, y esto es algo que no se ve en muchos países, es que estas dos instituciones están hablando entre sí, están cooperando. Por primera vez están trabajando y empiezan a tener instrumentos reales que mostrar, como por ejemplo mecanismos para comprarse y venderse servicios. Era lo lógico, ¿no? La compra mancomunada, ¿no? Era lo lógico, se ha hablado difícil. mucho tiempo, pero sí, ahora me parece que realmente están avanzando en eso. Pero más allá de eso, en el sector sienten que restringir el SIS exclusivamente a la población de extrema pobreza no permite cumplir con la promesa del gobierno de ofrecerle al universo de los peruanos un paquete esencial de servicios. Y entonces donde me parece que está la tensión en este momento es con un sector de salud buscando expandir cobertura a más personas y un sector de finanzas correctamente preocupado por cuál va a ser el costo de esto y tratando de asegurarse que si esto se hace, los mecanismos para asegurar que conocemos el paquete, que el paquete no crece de forma explosiva, son seguros. Y entonces me parece que es ahí donde está... Y ahí es donde entraba mi segunda pregunta, si no había la capacidad de subsidiar la demanda, perdón, la oferta y no la demanda de los servicios de salud. Bueno, yo creo que eso es parte del modelo y es parte de la reforma como el gobierno lo está planteando. A través de asociaciones público-privadas, hay una serie de iniciativas que se podrían hacer, ¿no? Exactamente, y tanto en relación con e-salud como en relación con el SIS, ven con mucha simpatía esto. Creo que como en otras áreas, el desarrollo de estas asociaciones no es necesariamente muy fácil. Es necesario conocerse, establecer reglas, establecer regulaciones firmes y ojalá que podamos también apoyarlos en eso. Bien, muy bien, doctor Kotler, le agradezco muchísimo por su presencia en el programa. Bueno. Bien, vamos nosotros a una pausa final y regresamos. Scotiabank, descubre lo que puede